Bueno, pues nada, en primer lugar, disculpar estos problemas técnicos. La verdad es que, no sé, es una cosa extraña porque precisamente Zoom es la aplicación que a mí me parece siempre históricamente más segura para hacer este tipo de presentaciones y es la primera vez, o sea, nunca me ha costado tanto entrar como en esta ocasión, pero bueno, es lo que hay. Y en cualquier caso, pues agradecer lógicamente a Verónica Tiscar y también a Osakidecha y a la OSI que alberga este webinar, pues dar la oportunidad que me dais de compartir con vosotros cuestiones relacionadas con el uso secundario de datos. Por otra parte, bueno, pues el hecho de no compartir pantalla y por tanto no compartir con vosotros una presentación creo que también le permite dar al webinar pues una mayor interactividad, con lo cual en cualquier momento si queréis formular cualquier pregunta, cualquier reflexión, cualquier sugerencia, cualquier comentario, es más que bienvenido. Bien, Verónica me proponía hablar del uso secundario de datos de salud, de datos sanitarios, ¿de acuerdo? Y en este sentido, en relación con el uso secundario de datos sanitarios, pues la primera cuestión que querría compartir con vosotros es la distinción clásica que existe entre el uso primario y el uso secundario. ¿Vale? El uso primario, como su propio nombre indica, es la atención sanitaria. Es decir, los sistemas sanitarios recopilan datos de salud de los ciudadanos precisamente para proporcionarles asistencia sanitaria. Esta es la finalidad principal de lo que denominamos uso primario de los datos de salud. Y el uso secundario, como su propio nombre indica también, es un uso adicional al uso primario. Es decir, si el uso primario es la asistencia sanitaria, puede haber datos de salud que puedan tener otros fines, fines de investigación, fines de innovación, de elaboración de políticas sanitarias, de seguridad del paciente, de medicina personalizada, es decir, hay muchos otros fines que también proporciona, lógicamente, el espacio, el uso secundario de datos sanitarios. Esta es un poco la idea principal que quería compartir al respecto con todos vosotros. Bien, en relación con el uso secundario, es también importante dejar claro que estamos hablando de uso secundario de datos sanitarios electrónicos, porque los datos sanitarios pueden estar escritos en papel, ya cada vez hay menos como consecuencia de la digitalización de la historia clínica, pero siempre que nos refiramos al uso secundario, vamos a hacer referencia a datos sanitarios de carácter electrónico. Fundamentalmente, la principal fuente, como sabéis perfectamente, es la historia clínica electrónica. Y en este sentido, pues, para poder permitir grandes bases de datos, para permitir de alguna forma la investigación sanitaria, pues es evidente que el uso secundario se revela como algo absolutamente imprescindible. Tenemos grandes bolsas, grandes lagos de datos en el Sistema Nacional de Salud que, sin embargo, no estamos utilizando. Y no lo estamos utilizando fundamentalmente porque el uso secundario tiene determinadas barreras, que son las que voy a tratar de exponer, y que de alguna forma están impidiendo una optimización de este tesoro que es el dato sanitario. Dicho esto, el uso secundario es preciso por la constatación de que los datos ya no son meros recordatorios del proceso asistencial. Los datos se han convertido en la principal fuente de progreso de la biomedicina. De hecho, cuando hablamos de datos y le añadimos 5 Vs, es cuando nacería propiamente el concepto de Big Data. Big Data, en otras palabras, sería fundamentalmente los datos en los que concurren 5 Vs, que son el volumen, tenemos que tener grandes volúmenes de datos, la variedad, que sean datos variados, la velocidad, datos susceptibles de ser procesados a una gran velocidad, la veracidad, datos que sean reales, y por último el propio valor. Aquí también incidiría mucho en la calidad de los datos. Esta es de alguna forma, bueno, pues el principal punto de partida. Sin uso secundario, es decir, sin la posibilidad de utilizar datos que hemos recogido para prestar asistencia sanitaria, es imposible llevar a cabo no solo políticas públicas sanitarias o estadísticas o epidemiología, es imposible hacer investigación, hacer innovación a través de Big Data. Y en este sentido, este es el reto, que es no solo de eticistas, sino también de juristas, propiciar un marco común que permita que esos datos electrónicos que ya tenemos en nuestros repositorios puedan servir también para llevar a cabo actividades de investigación. Esta es de alguna forma, sin duda alguna, el reto principal que se plantea, como decía antes, tanto desde la perspectiva regulatoria como desde la perspectiva ética. Bien, sentado esto, hoy en día sabemos, como decía antes, que tenemos datos de salud en múltiples fuentes. Tenemos los wearables, que son rastreadores de sueño, las propias pulseras o brazaletes, los smartwatches, los smartphones, pero fundamentalmente vamos a posicionar la necesidad de datos sanitarios en relación con lo que es el dato electrónico, el dato que figura en nuestras historias clínicas electrónicas. Y en este sentido se plantea
la necesidad de este uso secundario que vaya más allá de la asistencia sanitaria, porque esto nos va a permitir, con grandes bases de datos, de macrodatos, diría incluso, procesadas con algoritmos, pues oportunidades que a día de hoy no tenemos. Y estas oportunidades fundamentalmente son en tres sectores. Por un lado, en el sector asistencial, podremos hacer medicina predictiva, medicina personalizada. Vamos a poder predecir enfermedades. Y cabría preguntarse también hasta qué punto una enfermedad que es predecible no sea susceptible de ser detectada con carácter preventivo, pues simplemente porque no hemos permitido un uso secundario de datos. Hoy es posible predecir, por ejemplo, un cáncer colorectal en una persona que tenga determinados antecedentes genéticos, precisamente porque a través de Big Data, a través de grandes macrobases de datos, pues tendríamos la posibilidad de que un paciente concreto en una localidad determinada con una herencia genética X pueda de alguna forma beneficiarse de este tipo de medicina predictiva. Y no solo en la diagnosis, también en el tratamiento. La utilización de datos sanitarios pues, permite medicina personalizada. Tradicionalmente se aplicaba en medicina el principio somático, en virtud del cual había un tratamiento universal cuando se demostraba de alguna forma, bueno, pues que el tratamiento en un determinado paciente no tenía por qué necesariamente responder idéntico o de idéntica manera al tratamiento que se hacía en un segundo paciente. Por tanto, estas son dos oportunidades que no podemos dejar escapar desde la perspectiva asistencial. Desde la perspectiva no tan asistencial de asistencia sanitaria, sino desde la perspectiva del sector farmacéutico, el uso secundario pues, es necesario para descubrir nuevos medicamentos, que tengan en cuenta cuál es la genética del individuo, sus enfermedades, el estilo de vida. También el uso secundario nos va a permitir la disminución de riesgos adversos. Por ejemplo, recordaréis todos que Vioxx triplicaba el riesgo de infarto. Bueno, pues a través de la utilización de los datos podremos disminuir los eventos adversos. Y, por poner otro ejemplo, en el campo de los ensayos clínicos, pues permitirá que estos sean más efectivos porque podremos reducir el número de ensayos, podremos reducir el gasto, podremos seleccionar los pacientes que se sometan a ensayo porque estableceremos determinados prerequisitos a través de un algoritmo o incluso también podríamos monitorizar a los participantes de los ensayos en tiempo real. Y last but not least, podríamos seguir hasta el infinito, hay también ventajas e incentivos desde la perspectiva no ya solo del sector asistencial, no solo ya del sector farmacéutico, sino también desde el propio sector de la innovación. Podremos crear apps para los pacientes de seguimiento terapéutico, podremos fomentar la colaboración industrial con hospitales, con big pharmas, con compañías de seguros, podremos también fomentar compañías de data mining, podremos impulsar startups científicas. En este sentido, y doy dos cifras que creo que son claramente reveladoras, la dimensión económica del uso secundario no es baladí. Se calcula que el uso secundario para investigadores e innovadores produciría beneficios de más de 3.400 millones de euros y para los pacientes y para los propios proveedores estamos hablando de ahorros de entre 300 y 900 millones de euros anuales. Por tanto, la pregunta la dejo servida. El dato sanitario es necesario para optimizar nuestra asistencia, para optimizar nuestro sector farmacéutico y para permitir una innovación más competitiva. Ante esto, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos fundamentalmente riesgos, porque evidentemente los datos sanitarios afectan a nuestra intimidad, afectan a nuestra confidencialidad. Y cabría, desde esta perspectiva, preguntarse cuál es la respuesta actual que el legislador da a esta posibilidad de que el dato de salud pueda ser empleado para algo más que la propia asistencia sanitaria en sentido estricto. Y en este sentido, hay riesgos que son evidentes, riesgos que ha subrayado, por otra parte, el Parlamento Europeo. Tenemos noticias como la de Google, que recolectó sin permiso datos de millones de personas, tal y como se hizo eco el Wall Street Journal. E incluso hay riesgos que han sido enumerados. Querría aquí rápidamente compartir con vosotros algunos riesgos que entraña el uso de datos de salud. En primer lugar, tendríamos el primer riesgo evidente, que es el de discriminación. El riesgo del profiling, la creación de perfiles desaconsejados de personas vulnerables, de ancianos, de personas que tengan herencias genéticas. Esto podría provocar, por ejemplo, pues que compañías de seguros se negaran a suscribir determinados seguros. Y de hecho, hay una activista muy conocida, Miriam Hatibi, que ha llegado a afirmar que lo peor de la discriminación algorítmica es que nadie es consciente de hasta dónde llega. La discriminación sería, por tanto, un primer riesgo que tenemos que tener en cuenta. Ante ello, ¿cuál sería la receta? Bueno, pues muy clara, la minimización del riesgo de discriminación. Es necesario explicar cómo se elaboran los algoritmos, evaluar el impacto de los sesgos y evaluar la calidad de los datos recogidos. Yo haría mucha incidencia en que los datos
alimentados luego posteriormente a través de sistemas de inteligencia artificial, producen mucha basura. Luego, una primera regla, indudablemente, sería la de garantizar la calidad del dato recogido, porque si no, los sistemas de inteligencia artificial lo que nos van a proporcionar son las llamadas correlaciones espurias o alucinaciones, como lo queréis llamar. En relación con este primer riesgo el riesgo de discriminación, que son los que tenemos que tener en cuenta luego para armar un buen sistema de uso secundario de datos, me querría hacer eco de una primera sentencia que ya se ha dictado en Holanda, que declaró ilegal un algoritmo de evaluación de características personales de los ciudadanos. La Hacienda Pública holandesa pensó, bueno, ¿por qué voy a hacer inspecciones a todos los ciudadanos cuando en realidad a través de un algoritmo podría evaluar quiénes son aquellos que son más propensos al riesgo de fraude fiscal? Bueno, este sería un algoritmo que per se genera discriminación, porque no podemos presumir que una persona, por poner un ejemplo, de condición social baja, va a defraudar a Hacienda más que una de clase social alta. Aparte que luego estaría toda la delincuencia de cuello alto, que daría lugar a otro capítulo probablemente. Bien, este sería un algoritmo que sería per se nulo de pleno derecho en tanto en cuanto afecta a este riesgo de discriminación. Y así lo decidió en febrero de 2020 el Tribunal de Distrito de La Haya. Segundo gran riesgo que quería compartir con vosotros es el riesgo de seguridad o la ausencia de seguridad. Este es un tema técnico, tecnológico, en el que no me puedo ahora detener, pero sí quiero dejar apuntado. Un tercer gran riesgo, la ausencia de exactitud. Hay análisis predictivos que se basan en datos, pero que muchas veces nos ofrecen simplemente una probabilidad estadística. Y la probabilidad estadística no es realmente una certeza científica. Es decir, es necesario claramente diferenciar entre lo que es casualidad y lo que es causalidad. Puede haber correlaciones casuales que no sean causales. Es una pena porque no tengo a mi disposición las diapositivas, pero os podría poner muchos ejemplos en los que se demuestra cómo hay correlaciones espurias. Y os pongo un ejemplo claro. ¿Sabéis que el número de películas en las que aparece Nicolas Cage, un actor bajo mi punto de vista bastante malo, entre el año 99 y el año 2009, coincide exactamente con el número de personas que se ahogaron en una piscina en Estados Unidos? Bueno, esto es una correlación espuria. ¿O sabéis, por ejemplo, que la tasa de divorcio en el estado de Maine, un estado estadounidense, como sabéis, coincide literalmente con el consumo per cápita de margarina en ese mismo estado? Esa es otra correlación espuria. Podría seguir con otras muchas. ¿Sabéis, por ejemplo, que el consumo de queso mozzarella entre el año 2000 y el año 2009 coincide con el número de doctores civiles premiados en Estados Unidos? Esta es otra correlación espuria. Es decir, puede haber correlaciones espurias que a través de series en el tiempo respondan a meras casualidades y no causalidades. Y por eso en este sentido creo que es importante de alguna forma introducir factores de corrección que nos permitan diferenciar entre la casualidad y la causalidad. En este sentido, voy al cuarto gran riesgo, y este creo que es un tema fundamental que podemos debatir, que es la ausencia de conocimiento. Yo siempre que hablo de datos sanitarios creo que habría de alguna forma que introducir la idea de la awareness, de la concienciación, y por eso precisamente de alguna forma repudio el consentimiento como base legal para tratar datos sanitarios. Yo sé que el consentimiento de alguna forma pues es el argumento estrella para tratar de gestionar los datos sanitarios, pero en realidad el consentimiento, aparte de ser impracticable porque requeriría consentimientos de muchas personas, en el fondo es realmente un instrumento sobreestimado. Y sí me traigo aquí a colación un experimento que se hizo en Londres. En el año 2014, Europol hizo un experimento que consistía en proporcionar un acceso gratuito de Wi-Fi siempre y cuando los usuarios aceptaran ceder a su hijo a la empresa suministradora. Bueno, pues en un minuto 66 personas se registraron y todas dieron al OK de aceptar la cesión de su hijo a la agencia suministradora. ¿Hubo en todos estos casos consentimiento? Sí, pero evidentemente no había una voluntad por parte de los usuarios de ceder el hijo a la agencia suministradora. Bajo mi punto de vista, este ejemplo ilustra de alguna manera cómo el consentimiento no debiera ser la principal fuente de legitimación para tratar los datos sanitarios. En este sentido, es importante tener en cuenta, por tanto, que existen bases alternativas conforme al Reglamento Europeo de Datos Sanitarios que permitirían de alguna manera soslayar esta necesidad. En este sentido, es importante también que tengamos en cuenta que el nuevo Reglamento Europeo de Datos Sanitarios
proporciona de alguna manera una ventana de oportunidad. Y en este sentido, pues querría claramente diferenciar cómo funciona esto, ¿no? Tenemos por un lado el modelo Helsinki. El modelo Helsinki, que se importa de los ensayos clínicos, parte de la premisa de que para gestionar datos tengo dos opciones. O doy el consentimiento como paciente o bien los anonimizo. Claro, el problema de la anonimización es que pierdo la trazabilidad del dato en caso de que quiera hacer estudios prospectivos. En el momento en que separo el dato personal del dato clínico, yo ya no sé a quién pertenece ese dato, a qué paciente le puedo imputar el dato. Y esto, lógicamente, castra y lastra las posibilidades de estas opciones, ¿no? Veo aquí un comentario en el Zoom, en el chat de Marcin Balseric, no se lo pronuncia bien, que señala que si los datos de nombre son ya anonimizados, hay que garantizar de alguna manera especial compartir la imagen de tomografía axial computerizada de cerebro que contiene parte de cara, normalmente ojos arriba, pero gris, no como en la foto de color. Bueno, efectivamente, la anonimización para que pueda calificarse como tal tiene que ser completa. Luego, este era el escenario binario que nos ofrecía la regulación antes del Reglamento Europeo de Datos Sanitarios. A partir del Reglamento Europeo de Datos Sanitarios cambia el concepto de privacidad, porque el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, no estoy todavía con el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, diferencia entre privacidad y protección de datos. El derecho a la privacidad es diferente del derecho a la protección de datos. ¿Por qué? Porque el derecho a la privacidad es simplemente un derecho exclusivo de los individuos, mientras que el derecho a la protección de datos es un derecho exclusivo de los individuos, pero que puede ser limitado por razones de interés público. Y en este caso concreto, las razones de interés público, como son la necesidad de investigar con los datos, la necesidad de innovar con los datos, la necesidad de hacer medicina personalizada, la necesidad de hacer medicina de precisión, es la que justifica que no siempre será necesario utilizar el consentimiento para poder utilizar ulteriormente los datos con fines que acabo de relatar. En este sentido, el modelo del Reglamento Europeo de Datos Sanitarios ofrece una ventana de oportunidad en la medida en que establece, en primer término, pues la posibilidad de la pseudonimización. A diferencia de la anonimización, que supone una disociación irreversible entre el dato clínico y el dato personal, en la pseudonimización este match entre el dato clínico y el dato personal no desaparece por completo. Y no desaparece por completo porque hay un tercero, un codificador, que en España es generalmente un organismo, lógicamente, que no tiene nada que ver con los investigadores, que conoce a quién pertenece el dato. Por eso se habla de pseudonimización, porque es una anonimización falsa en algún modo. De alguna forma, el dato queda codificado y hay un tercero, un gran hermano, que sí sabe a quién pertenece el dato. Ese tercero, lógicamente, no es el equipo investigador. Y en este sentido, esta es una nueva posibilidad que nos ofrece el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, que ha sido, por otra parte, implementada en España, a lo que luego me referiré. La segunda gran ventana de oportunidad que ofrece el reglamento es el uso secundario. El reglamento no se refiere, estoy ahora en el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, al uso secundario como tal, sino que habla del uso compatible. Y señala que cuando yo he conseguido un dato, el dato conseguido puede ser utilizado para un uso secundario, le hace investigación, siempre y cuando el uso secundario, la investigación, se considere compatible con el uso primario, la asistencia sanitaria. Por tanto, en principio, se entiende que la investigación, como no es incompatible con la asistencia sanitaria, sería un título de legitimación suficiente para poder tratar datos de salud sin necesidad del consentimiento expreso por parte de los pacientes. Sin embargo, esta posibilidad del uso secundario compatible en España no se ha implementado, porque lo que tenemos que recordar es que el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, de datos en general, no de datos sanitarios, permite que los Estados miembros establezcan cláusulas más restrictivas. Y en España el uso secundario solo se permite en relación con una investigación previa, no con una asistencia previa. Esto significa, por tanto, que si yo he obtenido un dato para hacer una investigación, ese dato que he obtenido para una investigación es susceptible de ser utilizado en una segunda, tercera o cuarta investigación sin necesidad de contar con el consentimiento por parte de los pacientes. En este sentido, ya digo que lamentablemente en España solo se ha recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 18 la pseudonimización, que es una separación técnica y funcional del equipo investigador, quienes realizan la pseudonimización y quienes conservan la información. Por tanto, en la pseudonimización vamos a tener tres grandes grupos: los investigadores,
los pseudoanimizadores y, en tercer lugar, los guardianes de la información. Tiene que haber un compromiso expreso de confidencialidad y de no reidentificación por parte de los investigadores y tendrá que haber medidas de seguridad. Bien, la pseudonimización creo que es una alternativa muy razonable, pero hay que tener en cuenta fundamentalmente que la pseudonimización cuesta dinero, con lo cual también de alguna manera nos tenemos que ir acostumbrando a que en los proyectos de investigación habría que incluir una partida específicamente destinada a esta finalidad. Por otra parte, el uso compatible está recogido en la legislación española, pero como digo, de una manera muy restrictiva, porque se considera que una investigación es compatible no con el uso asistencial, sino con otra investigación previa. Con lo cual, se rompe de alguna forma la finalidad que todos buscamos en esta materia, que es que la investigación o la asistencia sanitaria primaria sea compatible con la investigación secundaria. En este sentido, hay que tener en cuenta que ante la situación creada, las alternativas que hay en estos momentos en nuestro país para poder hacer uso secundario de datos son fundamentalmente las que os acabo de señalar, pseudonimización, y permanecen algunas iniciativas, algunos pequeños parches en esta materia, alguna técnica alternativa. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el consentimiento conjunto, es decir, que cuando recojamos datos en la historia clínica, bueno, pues ya además de firmar el consentimiento para la asistencia, se incluye de forma expresa un consentimiento para la investigación de esos mismos datos que recogemos en la historia. Yo lo recomiendo de alguna manera para poder ir haciendo un volumen de datos de Big Data. La otra alternativa que históricamente se ha planteado es la confederación de datos. Bueno, como no puedo formar grandes bases de datos como consecuencia del Big Data, lo que hago es federar datos. Hay un ejemplo que es clarísimo, que es el proyecto EDEN, que consiste en una confederación de datos, hay un repositorio común, las entidades integrantes de EDEN los estructura de manera análoga y los puedo subir a un repositorio, con lo cual no salen de mi propia esfera, no hay transferencia de datos, de tal forma que aquel investigador que quiera servirse de esos datos lo podría hacer a través de los oportunos permisos. En todo caso, son, como digo, alternativas a la pseudonimización, porque cuando hablamos de uso secundario de datos, de lo que hablamos realmente es de ver si es posible llevarlo a cabo de una forma más flexible y más amplia. En este sentido, el uso secundario no ha logrado realmente implantarse en Europa por distintos motivos. En primer lugar, barreras técnicas. Por un lado, una barrera técnica clarísima son los diferentes estándares. Los datos no están estructurados de la misma manera. Hay unos clínicos que los escriben de una forma, otros clínicos que los escriben de otra forma. De hecho, hay herramientas de inteligencia artificial para tratar de paliar esta carencia, pero hoy por hoy no tenemos los datos estructurados de manera homogénea. Y por otra parte, tenemos la segunda limitación o hándicap tecnológico, que es que la interoperabilidad en nuestro país es limitada. Hay comunidades autónomas que todavía tienen, por ejemplo, no interoperable la historia clínica de primaria con la historia clínica de secundaria, de especializada. Y por otra parte, también tendríamos otra barrera, como sería que el hecho de que los fabricantes de productos sanitarios digitales y los proveedores también de servicios digitales tienen costes adicionales. Sin embargo, no estoy aquí para referirme a las barreras técnicas del uso secundario, sino a las barreras jurídicas. Y en este sentido, asumamos todos que el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios del 16 pues, no ha conseguido el objetivo que se marcó en su día, que es fomentar un libre flow de datos sanitarios a lo largo de toda Europa. Y ello fundamentalmente porque no hay una definición específica de lo que se considera uso secundario y sobre todo y muy especialmente porque el GDPR, el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, ha sido objeto de una aplicación e interpretación heterogénea entre los Estados miembros, que lógicamente provoca dos efectos. Por un lado, la inseguridad jurídica y por otra parte, pues, el obstáculo para que los datos fluyan. Y ello es consecuencia, en definitiva, de que realmente el Reglamento Europeo es un acuerdo de mínimos, pero permite que la normativa de cada país pueda llegar a ser más restrictiva. Consolémonos, por ejemplo, que en Alemania incluso la normativa es todavía más restrictiva, porque requiere siempre de consentimiento para poder utilizar datos de salud con fines de investigación. En España al menos tenemos todavía la pseudonimización. Bien, a esta realidad trata de dar respuesta en un primer momento la Unión Europea con una norma que es el acta o el reglamento de gobernanza de datos, el Data Governance Act, que se aprobó en el año 2022. Bueno, aquí este Data Governance Act fundamentalmente lo que trata es de crear una categoría que es altruismo de datos. ¿Qué es esto del altruismo de datos? Pues que haya ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro, a las que se permita recoger datos que sirvan a un interés general, como puede ser la investigación biomédica, y solicitar
su inclusión en un registro nacional de organizaciones altruistas. Bueno, ¿qué significa esto? Que estas organizaciones altruistas permitirían que los pacientes donaran datos a estas organizaciones, porque de alguna forma los pacientes tendrían garantizado que esa finalidad de cesión de sus datos no va a ser lucrativa y, por tanto, se supone que se incrementaría el número de consentimientos. Bueno, yo esto del Data Governance Act y del altruismo de datos creo que es un manifiesto fracaso. Y, de hecho, por eso surge el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo descansar el sistema sobre la lógica del consentimiento. Voy a ver si soy claro en esta materia. El consentimiento debe definitivamente desterrarse de la compartición. No solo por lo que dije antes, que es impracticable, no solo porque realmente no garantiza nada, porque la gente consiente permanentemente. ¿Hay consentimiento para entrar en páginas web cuando aceptamos cookies? Sí, estamos todo el día desde que nos despertamos hasta que nos dormimos aceptando cookies. ¿Ese consentimiento realmente implica una garantía de protección para los usuarios? En absoluto. Luego, si de lo que se trata es de garantizar la intimidad, la confidencialidad y la privacidad de los usuarios, tendremos que ser capaces de articular de oficio otras alternativas al consentimiento. Y en este sentido, el altruismo de datos sigue descansando en el consentimiento. Un segundo problema que le veo a esta materia radica fundamentalmente en que no podemos hablar de consentimiento en sentido propio sin tener en cuenta que nosotros no donamos nuestros datos. Nosotros los datos no los donamos porque no son nuestros. Los datos no son objeto de derecho. Realmente somos titulares de datos. No somos propietarios de datos. Igual que tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. Somos titulares de nuestro cuerpo. Por eso nunca me gusta la palabra donación, tampoco la palabra donación de órganos. Otra cosa es que demos nuestro consentimiento a que nuestros órganos puedan ser utilizados, pero no se explica desde una lógica de la propiedad. Por eso, el concepto de altruismo de datos, pues particularmente no me gusta. Sí me gustaría, en este sentido, hacer una pequeña referencia, llevando esta comparativa con la donación de órganos, a cómo en nuestro país, extraordinariamente altruista en donación de órganos y tejidos, la compartición de órganos y tejidos se entiende que salva vidas y, sin embargo, todavía no somos conscientes de que la compartición de nuestros datos de salud también salva vidas y que, por tanto, la regla general debiera ser que fuéramos donantes, a pesar de que no me gusta la expresión, por defecto, igual que sucede, por lo menos desde el punto de vista jurídico, con la donación de órganos, aunque ya sabemos que en la práctica se consulta a los familiares. Bien, ante la insuficiencia, por un lado, del Reglamento Europeo de Protección de Datos, GDPR, y en segundo lugar, del Data Governance Act, de la regulación europea de gobernanza de datos que recogía este instrumento del altruismo, nace el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que se ha aprobado recientemente, está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero que definitivamente construye 4 pilares fundamentales. Un sistema sólido de gobernanza de datos, normas para compartir datos sanitarios, eso sí, electrónicos, y, por último, calidad e interoperabilidad de los datos. Es decir, el legislador europeo se da cuenta de que sin gobernanza no es posible compartir datos. Y si no compartimos datos, no será posible hacer medicina predictiva ni hacer medicina de precisión. Por tanto, nos lo tenemos que hacer mirar. Y este es un mensaje en el sentido de que habrá que partir de la premisa que si el uso secundario salva vidas, si el uso secundario, como decía al principio de mi intervención, permite hacer medicina de precisión, ¿cómo es posible que el uso secundario no se permita por defecto? Bien, en este sentido, como decía, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios parte de la premisa de 3 grandes sujetos o actores. Por un lado tendríamos el interesado, en segundo lugar tendríamos el usuario de datos y en tercer lugar tendríamos el data holder, el tenedor de los datos. El interesado es la persona a la que se refiere el dato, ¿vale? Verónica Tiscar es interesada en relación con sus datos de salud. En segundo lugar tendríamos el usuario de los datos, que puede ser un ente público o un ente privado. Una Big Pharma quiere recopilar datos sanitarios de personas entre 40 y 50 años en relación con una determinada dolencia, que tenga una determinada carga genética para poder hacer un estudio clínico que permita hacer una predicción de prevalencia. Ese usuario de datos se lo va a pedir los datos del interesado al tenedor de los datos, ¿vale? Y el tenedor de los datos puede ser un organismo público o un organismo privado. Y este organismo público o privado es el que, con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, va a tener la obligación de ponerlos a disposición del usuario. Esto es, por tanto, interesante de retenerlo. Hay, por tanto,
un solicitante, que generalmente va a ser un ente público o un ente privado, normalmente no nos engañemos, serán entes privados, y va a haber un tenedor de los datos, que será un ente público o un ente privado. Generalmente van a ser, lógicamente, hospitales. Bueno, pues el solicitante lo va a pedir al tenedor de los datos. ¿Qué ocurre? Que este tenedor de los datos, no, que vendrá obligado a proporcionarlos, lo tendrá que hacer, lógicamente, a través de un organismo de acceso. Es decir, el que quiera datos, una compañía farmacéutica que quiera datos para un consorcio de investigación que quiera datos, los podrá solicitar a los hospitales tendrán la obligación de proporcionarlos, pero no se trata de una relación bilateral, sino que hay que hacer una suerte de triaje, porque hay que pedirlos a un organismo público de acceso. Esta será una institución de la que vais a hablar dentro de poco, que es el organismo público de acceso. ¿Qué es el organismo público de acceso? La institución pública a través de la cual se trata de solicitar el dato sanitario. ¿Vale? Esta es la principal cuestión. En España vamos a ver quién es el organismo público de acceso. Simplemente espero que no sea la Agencia Estatal de Protección de Datos, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos. Espero que sea un organismo público de acceso específico para el dato de salud. Porque también es importante reflejar que cuando hablamos del espacio europeo de datos sanitarios, aquí sí hablamos de datos de salud. Es una norma específicamente sanitaria, a diferencia de lo que ocurre con el GDPR, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Luego, retened de alguna forma este juego. Yo soy una empresa o soy una entidad de investigación, quiero los datos, los solicito al organismo de acceso, el organismo de acceso verifica si mi solicitud es o no correcta y en caso de que sea correcta va a requerir al hospital público o privado para que proporcione esos datos. ¿Qué va a mirar el organismo de acceso? ¿Para qué quiere usted esos datos? Porque no todo uso secundario es lícito. En este sentido, el reglamento habla pues, de muchos usos secundarios: salud pública, salud laboral, seguridad, estadísticas, educación sanitaria, investigación, innovación, evaluación de sistemas de inteligencia artificial, entrenamiento. Bien, en realidad el uso secundario está definido, el uso secundario lícito, de forma muy amplia en el reglamento. En todo caso, el gran problema que existe es si el reglamento europeo de datos sanitarios va a ser, digamos, pues una especie de barra libre. Y en este sentido creo que conviene tener en cuenta que no es una alternativa a la necesidad de contar con un título de legitimación para poder acceder a esos datos. Ese título de legitimación será o bien el consentimiento, descartémoslos porque lo que nos van a pedir son millones de datos, o bien la anonimización, o bien la pseudonimización. ¿De acuerdo? Con lo cual, la autopista que supone el espacio europeo de datos sanitarios, en realidad no nos exime de tener que pagar el peaje de exhibir cuál es el título de legitimación que el solicitante de datos tiene que exhibir. ¿Vale? Que ya digo que será o el consentimiento de los pacientes, o será la pseudonimización, o será la anonimización. Bien, este era el planteamiento que realmente pues, era realmente interesante. Sin embargo, el grave problema que hubo durante la tramitación de este reglamento europeo del espacio europeo de datos sanitarios, que en el fondo trataba de potenciar y fomentar el uso secundario, este reglamento decía que ha tenido ciertos problemas. Y esos problemas son fundamentalmente que durante la tramitación en el Parlamento Europeo, varios sectores políticos se opusieron a que se aprobara sin el consentimiento de los pacientes, con lo cual casi poníamos el tema peor a como estaba el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios. Y en este sentido, el Reglamento Europeo aprobó que cuando los datos a compartir salud o datos genéticos era necesario un consentimiento específico por parte de los pacientes. Bien, es cierto que en el caso de los datos de salud bastaría con un consentimiento por defecto, es decir, había que dar la oportunidad a los pacientes de oponerse, un consentimiento que se llama opt-out, y en el caso de los datos genéticos, ahí sí que era necesario que el paciente consintiera de forma expresa, lo que se llama un consentimiento opt-in. Claro, habíamos hecho un pan de unas tortas, porque evidentemente lo que trataba de aprovecharse el espacio europeo de datos sanitarios es de los avances y de las ventanas de oportunidad que nos había ofrecido el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, con lo cual el texto que sale del Parlamento pues realmente no satisface las pretensiones que tenía el texto originario de la Comisión Europea. Y en este sentido, pues lo que se hace es, lógicamente, una especie de transacción, porque ya sabéis que los textos que salen del Parlamento Europeo requieren luego una ratificación por el Consejo Europeo. Y allá por febrero de este año se abrió lo que se conoce como un trílogo, una negociación
entre los representantes del Parlamento Europeo y los representantes de los Estados miembros. De modo y manera que el tema ha quedado del siguiente modo. Es obligatorio que las legislaciones nacionales permitan que en el uso secundario, los pacientes se puedan oponer a prestar sus datos. Es una pena porque yo creo que no debería descansar sobre la lógica del consentimiento, pero en el uso secundario se reconoce el opt-out. Si bien hay que tener en cuenta que este consentimiento opt-out no juega cuando estemos hablando de innovación y de investigación. Ahí, en ese caso, tendrían que ser los propios países los que lo establecieron. Con lo cual, en lo que a nosotros nos atañe, pues de alguna forma hay que felicitarse de que la regulación no ha quedado tan mal como pintaba, en la medida en que cuando el uso secundario de los datos que yo he recabado en la historia clínica sean para investigación o sean para innovación, pues realmente va a ser posible en la medida en que los Estados miembros podrán eximir este consentimiento opt-out. Tampoco me preocupaba especialmente porque no creo que vaya a haber grandes volúmenes de ciudadanos que se tomen la molestia de decir, bueno, pues que no quiero que mis datos sean utilizados. Pero en cualquier caso, retengamos que cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de investigación, el reglamento permite que ni siquiera se reconozca el consentimiento opt-out. Y esta es una gran ventaja. Bien, me gustaría hablar también un poco a la hora de señalar cómo va a funcionar este mecanismo de gobernanza de mecanismos de uso secundario. Os decía antes que en cada Estado miembro va a haber un organismo de acceso de los datos sanitarios, una especie de croupier que va a analizar las solicitudes que hagan investigadores o big pharmas. Básicamente esos van a ser los que utilicen el espacio europeo. En este sentido, el reglamento es bastante flexible porque permite que sean organismos preexistentes o bien que se creen organismos ad hoc. En este sentido, si en estados compuestos, como es el caso de España, hubiera organismos de acceso múltiples, sí que el reglamento exige que haya uno coordinador, que presumiblemente será de nivel estatal. Ahí tenemos un primer ámbito de decisión, si va a haber un organismo de acceso por cada comunidad autónoma con uno estatal de coordinador, o si por el contrario va a haber un organismo de acceso a nivel estatal. Bueno, yo barrunto que va a haber organismos de acceso a nivel autonómico, ¿vale? Que podrá ser un organismo preexistente, por ejemplo, pues en Euskadi tenéis la Agencia Vasca de Protección de Datos, o podrá ser uno que se crea ad hoc. Yo sinceramente creo que, y reclamo además, que todo lo que hace referencia al dato sanitario requiere una cierta soberanía. El dato sanitario debe reclamar y reivindicar una cierta soberanía regulatoria, porque nunca nos ha ido bien al sector cuando esta materia ha estado regulada de manera conjunta con los datos con carácter general. Bien, en este sentido, el organismo de acceso, el que se cree, decidirá sobre las solicitudes de uso secundario y, bueno, será el encargado de verificar si se cumplen todos los requisitos. Hay que tener en cuenta en este sentido que el reglamento establece la posibilidad de que tanto organismos de acceso como los tenedores de los datos, es decir, los hospitales, puedan cobrar tasas por ceder los datos. Tienen que ser transparentes, tienen que ser proporcionales al coste que tiene la propia recogida y puesta a disposición, objetivamente justificadas y no deben restringir la competencia. Es decir, no puede suceder que alguien ponga las tasas muy bajas para que a él le pidan más. Entonces, tenemos también que tener un poco en mente que los hospitales, vamos a pensar ahora en los públicos, tendrán que tener sus propios precios públicos para determinar cuánto cuestan los datos que van a ser pedidas fundamentalmente por las farmas, porque son las que están ahora liderando los consorcios de innovación, en las que, insisto, no será posible oponerse a la cesión de los datos. En este sentido, el organismo de acceso debe garantizar que solo vamos a facilitar los datos sanitarios electrónicos pertinentes, ¿vale? Debemos minimizar, por tanto, los datos que suministremos. Y por otra parte, también el organismo de acceso, en principio, establece como regla general que el dato se proporcionará a las big pharmas o a los equipos de investigación en formato anonimizado. Solo cuando la finalidad que persigue el solicitante no pueda alcanzarse, se haría por pseudonimización. Yo creo que aquí esto es un defecto del reglamento porque yo soy muy partidario de la pseudonimización. La anonimización no sirve para nada y además nunca es anonimización real porque siempre se pueden reidentificar datos personales y datos clínicos y en este sentido apostaría por no complicarme la vida y siempre proporcionar los datos pseudonimizados como regla general. Bien, los organismos de acceso verifican si la solicitud tiene o cumple los fines que hemos enunciado antes, es decir, si se trata de un uso secundario permitido,
y, en ese caso, otorga lo que se conoce como un permiso de datos. En caso de que no cumpla los requisitos, pues lógicamente el organismo de acceso niega la solicitud. Y esto habrá que hacerlo además en plazos realmente cortos, en plazos pues que deberán no sobrepasar los 2 meses, es decir, el organismo de acceso nos deberá contestar en 2 meses con una prórroga de 2 meses adicionales si la petición es muy compleja, y lo que hará es, una vez que realmente se expida este permiso, se comunicará al titular de los datos. Luego hay un segundo plazo que es también importante, porque no solo hay que resolver en 2 meses, sino que luego ya la efectividad de la puesta a disposición de los datos tiene que hacerse en un plazo de 2 meses. Con lo cual, bueno, estos plazos se pueden solapar, pero tengamos en cuenta que lo que persigue el reglamento es que los investigadores o las farmas tengan los datos cuanto antes mejor. Y este permiso de datos es un permiso que deberá ajustarse por el tiempo necesario, que generalmente será el tiempo de duración de la investigación, sin que en ningún caso podrá exceder de 5 años, sin perjuicio de que estos 5 años sean prorrogables. Por último, pues tendríamos que hacer una referencia final a que este es, en principio, el escenario que se barrunta. No obstante, pues tenemos muchos temas pendientes, porque hay muchas intersecciones en esta materia de datos. Tenemos también pues, el nuevo reglamento de inteligencia artificial que se publicará en breve. Tenemos el GDPR, el Medical Device Regulation. Quiero decir con ello que la normativa sanitaria actualmente es un auténtico popurrí, porque hay quien sostiene. ¿Y qué ocurre cuando el Espacio Europeo de Datos Sanitarios sea contrario al GDPR? Hay quien sostiene que hay que dar preferencia al GDPR porque es una norma general. Otros sostienen, no, hay que dar preferencia al Espacio Europeo de Datos Sanitarios porque es una norma especial y además es posterior en el tiempo. En todo caso, se echa de alguna forma de menos que este tipo de normativas no se hayan hecho de forma conjunta, de forma cohesionada, y no tengamos que hacer interpretaciones fragmentarias de las mismas. En todo caso, hasta ahora, ¿qué enseñanzas o lecciones creemos que podemos aprender del nuevo reglamento? Yo diría fundamentalmente 3. Tenemos que abandonar el modelo Helsinki, el modelo Helsinki de ensayos clínicos que hace todo pivotar sobre el consentimiento. En segundo término, no son neutrales las opciones y, por tanto, yo diría que si el uso secundario, el reuso de los datos de salud permite potenciar la medicina predictiva, la medicina personalizada, genera alianzas y optimizaciones en el ámbito terapéutico, en el ámbito farmacéutico, en el ámbito de la innovación, siempre habrá dudas, siempre habrá lagunas. Luego, yo siempre la duda o la laguna la tendría que resolver en favor de la reutilización. Y de hecho me he permitido, de alguna forma, acuñar un latinismo, de la misma forma que en derecho penal se dice que en caso de duda hay que favorecer al reo, indubio pro reo, o en el derecho del trabajo se dice que indubio pro operario, en caso de duda hay que hacer una interpretación favorable al trabajador, en caso de duda. En materia de datos habría que acuñar la regla indubio pro reius. Es decir, en caso de duda, que siempre existirán dudas, tenemos que tener en cuenta que entre la no permisión de la utilización y el permiso de la utilización, ambas opciones no son moralmente equivalentes. ¿Por qué? Porque en caso de negación de la reutilización, estamos impidiendo un mejor diagnóstico o un mejor tratamiento. La última reflexión que quería compartir con vosotros, para no pasarme de tiempo y permitir, si así procediera, algún tipo de pregunta y de respuesta, y creo que en este sentido es importante tenerla en cuenta desde la perspectiva del sector sanitario, radica en la necesidad de una regulación sanitaria autónoma. Es decir, tenemos que ser capaces de regular los datos de salud desde la perspectiva del propio sector sanitario. Nunca nos ha ido bien cuando, de alguna forma, hemos tratado de llevar a cabo este tipo de actividades en una regulación conjunta e integral del entramado normativo en materia de protección de datos. De ahí que todas las iniciativas en materia de salud digital, en materia de sandboxes, sean bienvenidas. Quiero en este sentido, por otra parte, y para culminar ya mi intervención, destacar incluso la necesidad de experimentación del uso secundario. Hay un proyecto, no sé si tengo el permiso de decirlo o no, pero como siempre vale más pedir perdón que pedir permiso, hay proyectos también en Cantabria, en Euskadi, que de alguna forma van a tratar de hacer bancos de pruebas regulatorias, entornos controlados, que permitan demostrar de alguna forma que el uso secundario de datos tiene reticencias, tiene reluctancias, tiene barreras, tiene resistencias que no están justificadas en ningún caso. Y por eso, a través de estos proyectos pilotos sobre normas preexistentes, es necesario realmente avanzar en esta materia. Sobre todo por un motivo, porque si no lo hacemos, si no permitimos
el fomento de la colaboración, vamos a llegar tarde. Yo no tengo ninguna duda de que esto que estoy ahora contando en el mes de julio de 2024, bueno, pues puede parecer pertinente. Pero no en 5 años, en un año, cuando todo el mundo lo permita, nos llevaremos las manos a la cabeza precisamente por haber impedido que este tipo de cuestiones se hayan podido llevar a cabo. Por tanto, estas serían las 3 lecciones que creo que de alguna forma todos tenemos que tener en mente: la necesidad de abandonar el modelo Helsinki basado en el consentimiento, el indubio pro rejus y la necesidad de una regulación sanitaria autónoma. Esto es lo que quería compartir con todos vosotros. Bueno, lamento que no haya venido acompañado de una presentación, pero nunca sabe uno si esto es mejor o peor, porque de alguna forma pues también permite que nos podamos concentrar también en el contenido. Esto es lo que quería de alguna forma compartir, Verónica, y por tanto, si tienes cualquier cuestión adicional, yo quedo a vuestra disposición. Perfecto, es que ricasco, Joaquín. La verdad es que es un lujo escucharte y has hecho un resumen de lo que es la situación actual, ¿no? A nivel normativo, vamos, totalmente claro, transparente, incluso disruptivo, ¿no? Algunos de los titulares que has dado. Me he permitido tomar unas notas mientras hablabas. Yo creo que efectivamente el hecho de que no hayas tenido presentación ha hecho que gane todavía más. Sin ninguna duda, vamos, tenemos a todos los discentes, a todas las personas conectadas, que no se ha movido nadie y nosotros aquí no hemos perdido nota de todo lo que comentabas, ¿no? Algunos titulares importantes, no solo el impacto que tiene todo el uso de los datos, ¿no? Y el uso secundario de datos en salud, sino también incluso a nivel de los sistemas sanitarios, ¿no? Hablabas de un ahorro potencial de 300, 900 millones de euros anuales, ¿no? Lo cual también a nivel de gestión tiene unas ventajas que son innegables. Has hablado también de directamente y textualmente, ¿no? La compartición de datos de salud también salva vidas y es importante también que se empiece a integrar ese concepto, ¿no? Entre los sistemas sanitarios a todos los niveles, no solo a nivel de los investigadores, que lo tenemos muy claro, sino también a nivel de gestión, ¿no? Es algo fundamental. Has dicho de una forma un tanto disruptiva, el consentimiento debería desterrarse, apuntado textualmente, eso lógicamente dentro de un contexto que has explicado muy bien, ¿no? Y buscando otro tipo de herramientas que nos pueden ayudar precisamente pues, a hacer un uso seguro de los datos. Me imagino que las personas que están conectadas tendrán ganas de hacer preguntas. Yo tengo dos y de mientras doy margen y opción a que las personas que quieran preguntar algo a Joaquín, aprovechando que tenemos aquí, compartan sus dudas o sus inquietudes a través del chat y el foro de preguntas y respuestas. Yo tenía dos preguntas para ti. Una, ¿cuáles son los retos y desafíos a los que tenemos que hacer frente en nuestro país, ¿no? Los próximos años? Has hablado además en avance de esos organismos públicos de acceso al dato que se van a incorporar próximamente y cuáles son realmente, desde tu perspectiva, los mayores retos y desafíos que tenemos que abordar. Vale, pues nada, muchas gracias, Verónica. Veo que también hay, no quería desaprovechar una pregunta que hay en el chat, ¿no? Que hace eh, Marcin Balseric sobre que no somos propietarios de nuestros no somos propietarios de nuestro cuerpo, sino titulares, ¿no? También la voy a explicar. Si queréis empiezo por esta última, ¿no? Contestando un poco a Marcin. Por supuesto, lo someto a mejor consideración. Históricamente, y como consecuencia del sistema en el que vivimos, las categorías jurídicas desde el siglo XIX se explican desde la lógica del derecho de propiedad. Tú si preguntas a los indios de quién es un monte, dirían, el monte no es de nadie. Sería casi una pregunta equivalente a preguntar, ¿de quién es la luna? ¿La luna tiene propietario? Bueno, pues la luna ya empieza a tener propietarios, porque ya se coloniza hasta la luna, se colonizan hasta el mar territorial, inicialmente eran 200 millas, ahora ya también la plataforma continental. Es decir, todavía seguimos embebidos en una lógica en virtud de la cual a todo objeto, perdón, hay que asignarle un sujeto. Y esa vinculación entre el sujeto y el objeto se explica a través de la relación de propiedad. Y no todas las cosas, no todos los objetos tienen con los sujetos una relación de propiedad. Yo no soy propietario de mi mano, soy titular de la mano, es mi mano. Y precisamente porque no soy el propietario de mi mano, no tengo un poder omnímodo de disposición sobre mi propia mano, porque puede haber limitaciones. Yo no soy propietario de mis datos. Es más, habrá médicos que digan, oye, que los datos propietarios soy igual hasta yo, que con tus datos he hecho una historia clínica estupenda y estoy por reclamar incluso hasta derechos de autor, porque soy el propietario intelectual. Tú has puesto la materia prima, pero lo que figura a mí, ahí, con las preguntas correctas, lo he hecho yo.
Entonces, creo que hay que desterrar esta historia de que somos propietarios de nuestros datos. No, somos titulares, que es otra cosa. La relación entre nuestros datos y nosotros no se explica necesariamente a través de esa cosa tan decimonónica y old-fashioned que es la propiedad. Si esto lo asumimos, entonces ya tampoco deberíamos hablar de donación. Yo sigo hablando de donación de datos, bueno, pues porque no hay otra manera de explicarlo de una forma cercana para el gran público, pero tú no puedes donar lo que es tuyo, ¿vale? Tampoco me gusta el tema de donación de órganos. Yo prefiero el término compartir datos, porque además es más exacto, porque lo que estoy haciendo es compartirlos, no lo estoy donando, no desaparecen de mi esfera, mis datos siempre serán míos. Mientras que cuando donamos o cuando vendemos, lo que estamos haciendo es desprendernos para siempre de un elemento intrínsecamente personal. Este es un poco, no sé si he contestado a la pregunta del chat, pero lo que quería decir con que no somos propietarios de nuestros cuerpos, de nuestro propio cuerpo. Por eso la donación de órganos de vivos, por ejemplo, tiene muchas limitaciones, ¿vale? Bien, contestando al tema de Verónica, los grandes retos. El espacio europeo de datos sanitarios constituye el tercer tren que pasa por delante de nuestras narices. Tuvimos uno con el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios. En España lo hemos aprovechado no tan mal como los alemanes, pero no tan bien como era la ocasión propicia, porque no hemos regulado el uso secundario compatible, cuando yo honestamente pienso que eso era posible a partir de una interpretación extensiva del artículo 5 del reglamento. Simplemente hemos regulado la pseudonimización, bienvenida sea, un paso adelante. La segunda oportunidad es el Data Governance Act, el altruismo de datos. Bueno, como vamos a cedérselos a ONGs, pues la gente se va a animar. Entre nosotros me parece muy naif. Y la tercera oportunidad, esa no es imputable a nuestro país, ¿no? Porque yo creo que el tema venía ya de saque deteriorado. La tercera oportunidad es el espacio europeo de datos sanitarios. Hemos salvado los muebles en el último minuto y en este sentido la implementación tiene, que es el gran reto, contestando a tu pregunta, Verónica, que basarse en un enfoque, primero, específicamente sanitarista. Este reglamento sí es sanitario. El reglamento de inteligencia artificial es un reglamento genérico. El reglamento del espacio europeo de datos sanitarios es específicamente el sector salud. Por tanto, tiene que hacerse a la hora de implementarse en España desde una óptica específicamente saludista. Y para mí, fundamentalmente, ello se va a traducir y veremos cuál es, de alguna forma, pues si esta aproximación o este approach es tenido en cuenta, desde la perspectiva de la configuración de los organismos de acceso. Tan como flexible sea el organismo de acceso, mayor éxito tendrá la implementación de esta autopista. Tenemos una autopista con un firme perfecto, una autopista que llega desde la zona más recóndita de Faro, en Portugal, hasta el último país báltico. Tenemos una autopista para que los datos sanitarios circulen. Claro, si esta autopista la llenamos de peajes, la llenamos de interpretaciones restrictivas, pues es evidente que va a ser poco utilizada. Esto en España no es ninguna novedad porque tenemos aeropuertos vacíos. Pero de verdad que empujemos en el sector salud en el sentido de hacer ver a nuestros mayores que la implementación, una vez que se apruebe esto, va a tener que regularse el organismo de acceso. Yo barrunto que tal y como están las mayorías parlamentarias en este momento, pues habrá un organismo de acceso por comunidad autónoma. No creo que haya una mayoría parlamentaria en estos momentos que permita que haya un único organismo de acceso. Esto va a añadir todavía más complejidad al sistema y más fragmentación, porque el organismo de acceso en Euskadi, pues igual es o funciona de forma diferente, yo qué sé, que en Cataluña, por poner un ejemplo. Pero el gran reto, bajo mi punto de vista, más allá de, lógicamente, las servidumbres que desde la perspectiva política puedan existir, va a radicar en que esta implementación se haga desde una óptica específicamente sanitaria y desde una premisa de partida. La regla general debe ser la compartición de los datos. Y solo en casos muy concretos y determinados podremos establecer excepciones. ¿Cómo estamos funcionando hasta ahora? Al revés. Perdón por finalizar de esta manera tan adulta. Nada, agradecerte. En el foro, vamos a ir cerrando más que nada por ajustarnos al tiempo. En el foro hay diversas felicitaciones a la cual nos sumamos desde el equipo de I+D+I de la Osilva Basurto, Bio Vizcaya. Ha sido un placer y nos quedamos con esa metáfora, ¿no? Tenemos una autopista por delante y bueno, esperemos que tengamos muchísimas posibilidades y no peajes, ¿no? Como comentabas. Vamos a terminar con esa oportunidad que nos brinda, ¿no? El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y vamos a ver cómo podemos hacer para compartir los datos de una forma más ágil, segura y que redunde al final en la mejora del sistema sanitario y de nuestros pacientes. Ha sido un placer, Joaquín. Eskerrik asko. Muchas gracias. Agur.